Uno puede ser feliz si es inconsciente de lo que pasa en el mundo. Pero cuanto más nivel de conciencia y de conocimiento de las tragedias, crueldades, genocidios que hay en el mundo, muy difícil ese estado de felicidad plena, ¿no? Como vivir cada día como si fuera el último. Es no posponer lo fundamental. Eso ya se lo diré mañana. Esto ya lo haremos otro día. ¿Habrá otro día? ¿Habrá mañana? Por lo tanto, hazlo hoy. Díselo hoy que la quieres. El perdón es muy difícil cuando el mal también es muy grave. Cuando hablamos de Auschwitz, Birkenau, Dachau, ¿no? Los Lager, ¿no? ¿Cómo puede perdonar? Pues porque entiende que la venganza solo genera un círculo y una espiral de violencia muy, muy superior. ¿Qué es lo que Dios espera de mí en esta vida? Yo creo que esta es la pregunta. Tengo que pensar seriamente qué voy a hacer con este segmento que me ha sido dado para que tenga contenido, para que merezca la pena, para que al final pueda decir, ha merecido la pena vivir. ¿Qué significa para ti el salto de fe? Hay un momento que hay que hacer el salto de la fe, porque los argumentos no son concluyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Zen Talks. El invitado que traigo hoy es filósofo, teólogo, profesor y escritor. Me espero de esta conversación algo que pueda ser bastante transformador e inspirador para muchos de nosotros. Vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de la muerte, de la nostalgia, del propósito, de la vida misma. Así que sin más dilación, os presento a Francesc Torralba. ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Es un placer tenerte aquí, la verdad. O sea, tengo muchísimas ganas de hablar contigo. Has sacado un nuevo libro recientemente y me gustaría también que hablásemos de ese libro. Yo primero me gustaría regalarte nuestros suplementos para que el... Gracias, qué amable. Hay una sorpresa ahí dentro, hay un reto. Gracias, qué amable. Gracias. Pues este es el nuevo libro Ajá. que publiqué. Es un libro que ha aparecido ahora en septiembre. Vale. Y que trata de meditar a fondo determinados textos de la Biblia, que para mí son una fuente de inspiración, de consolación y también de reconstrucción de la persona. Y lo quiero compartir con las personas a través de este libro. Qué bueno, qué bueno. He de confesar que me da rabia no habérmelo leído antes, porque tiene pinta de que, bueno, 100% me lo voy a leer probablemente este fin de semana. Bueno, no sé si es un libro que me dará tiempo a leer el fin de semana, pero lo que es la... Bueno, lo voy a enseñar así para que la gente lo vea. Os lo dejo en la descripción, ¿vale? Hablaremos ahora de este libro. El dolor no se supera, se transforma. En este proceso la palabra puede ser refugio, guía y compañía. Este nuevo libro, Francesc Torralba, sigue el camino empezado después de la muerte de su hijo. Una experiencia sobre la que ya reflexionaba en su anterior obra. ¿Qué puede esperar la gente que vaya a leer tu nuevo libro? ¿Qué podemos encontrar aquí? Meditaciones cuyo fin es sobre todo introducir algún modo de bálsamo, de consolación cuando un alma se rompe, ¿eh? Y en la vida vivimos situaciones donde uno experimenta esta ruptura. Entonces, cuando hay esa ruptura, uno tiene que pensar cómo reconstruir esa figura. Y a mí me ha resultado útil, me ha resultado sanador la meditación de ciertos textos. Y por eso quiero compartirlo con el lector, ¿no? Igual otro lector, leyendo los mismos textos, experimenta que no sale de la ruptura o del pozo, ¿no? Pero creo que tenemos que compartir eso que experimentamos, que nos libera y nos mejora como seres humanos. Uh-huh. Y eso es lo que hay, meditaciones sobre determinados fragmentos, tanto del Eclesiastés como del libro de Job, del libro de la sabiduría, textos que a veces están como allí perdidos y que a mí me inspiran y en este proceso de duelo han sido sanadores. Qué bueno. Qué bueno, porque hace poco he estado leyendo Nosotros que luchamos con Dios de Jordan y es un análisis bíblico también muy interesante. Me resulta interesantísimo cuando alguien académico y experimentado en ciertos temas utiliza la Biblia para explicar cosas tanto de su vida personal como del mundo que nos rodea a día de hoy y ganas como una perspectiva mucho más profunda, claro, sobre las cosas. Yo creo que esta es la función verdadera de un teólogo, es interpretar la palabra a la luz de los acontecimientos que vives, ¿no? Si haces una interpretación de la palabra
completamente ajena a tu vida, no sirve para nada. Pero cuando uno pasa determinadas situaciones o encrucijadas, pues ese texto puede ser la apertura a una transformación. Yo creo que hay palabras que sanan y palabras que hieren también. La palabra es muy poderosa y con las palabras podemos ayudar a una persona, pero también la podemos herir. Depende de lo que le digamos, cómo se lo digamos. Y yo creo que hay palabras que nos activan, nos animan, nos sostienen, y son las palabras que necesitamos cuando el alma se rompe en 1000 pedazos. Francesc, ¿cuál es la pregunta que te acompaña ahora mismo en tu vida? La pregunta principal. La pregunta principal es la pregunta por el sentido que hemos venido a hacer en este mundo, que es aquello que realmente nos va a llenar, para qué hemos nacido, cuál es la misión, el propósito. Esa es la pregunta para mí esencial, fundamental, que de hecho me acompaña toda la vida, de la que no tenemos respuestas científicas, pero podemos indagar. Hay formas de vivir muy distintas, pero ¿para qué vivimos? ¿Cuál es el fin, el propósito, el objetivo? Esta es la pregunta que me acompaña y que quiero transmitir también a las personas para que vivan una vida plena y con propósito. Sé que esta es una pregunta muy, muy amplia, ¿no?, en referencia a lo que acabas de decir, pero ¿has llegado a alguna conclusión respecto a la respuesta sobre esa pregunta que podría servirle a mucha gente? Sí, porque llevo tiempo pensando en ella, ¿no? Lo que está claro es que no hay una fórmula matemática. Es decir, incluso en el ámbito de la ciencia, cuando introduces la pregunta por el sentido, pues el científico expresa su opinión, pero no hay una fórmula matemática que dices, aquí tienes la ecuación del sentido, ¿no? Ahora, yo creo que el sentido se puede relacionar con 4 ideas, ¿no? El bien, la belleza, la unidad y la verdad. Vale. Es decir, cuando uno se propone hacer el bien a alguien, eso es fuente de sentido. Realizar un bien genera sentido en la vida. Experimentas que tu vida no es estéril, que no es inútil, que aporta algo a la sociedad. La belleza puede ser otro fruto de sentido, ¿no? Contemplar la belleza, generar belleza a través del arte, la música, la pintura, la literatura. Generar unidad donde hay tensión, donde hay conflicto, donde hay todo tipo de fragmentación. Y luego, naturalmente, la búsqueda de la verdad. Esto en un filósofo, en un científico, esto puede llenar de sentido una vida, ¿no? Para mí el sentido tiene que ver con estos 4, clásicamente le llamamos trascendentales, ¿no? Bien, belleza, unidad y verdad. Qué bueno. A mí me ocurrió una cosa que quería compartir contigo, y es que el 21 de marzo de 2021 yo tuve un encuentro con Dios, en sueños, y a partir de ahí mi vida cambió radicalmente, porque pasé de estar en ese agnosticismo de no sé muy bien si Dios existe o no, tampoco me preocupa, a empezar a creer fervientemente que Dios no solo existía, sino que a través de él yo podría encontrar muchas de las respuestas a las preguntas que me había estado haciendo. ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? La verdad es que el encuentro con Dios, en mi caso, ha sido a lo largo de la vida. Es decir, yo no puedo identificar, como en tu caso y en tantas biografías, una experiencia de ruptura. Unos llaman de conversión, metanoia, conversio cordis, ¿no? Yo ya fui educado en un contexto católico, pero me sentí llamado pues, a estudiar la teología, a explorar a fondo el contenido de mi fe, pero no puedo hablar de un encuentro y de una conversión, pues como han experimentado tantas personas. Entonces sí que ha habido un proceso de profundización, de exploración, sobre todo de aclarar qué es lo que Dios espera de mí en esta vida. Yo creo que esta es la pregunta. Y eso es un discernimiento que requiere tiempo. En algunos casos hay personas que lo ven muy claramente. Lo que Dios me ha llamado a hacer es a curar enfermos, es a enseñar, es a predicar, pero es un discernimiento que cada uno tiene que hacer a título individual. Por lo tanto, no puedo hablar de un momento, de un instante, de una especie de momento de lucidez, ¿no? Pero sí de un sentirse acompañado y sostenido a lo largo de todo un periplo biográfico y de profundizar en esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que Dios espera de mí ahora o que haga con mi vida? ¿Y has llegado a alguna conclusión, digamos,
permanente de decir esto es lo que Dios quiere que yo haga o va variando? Sí, no. Yo creo que lo que espera de mí es precisamente que me dedique a enseñar, que ayude a las personas a pensar y sobre todo a orientar formas de existir. Me explico, ¿no? Va muy unido a la vocación, ¿no? Antes utilizábamos esta palabra, ¿no? Vocación, que viene del latín vocare, ¿no? Que tiene que ver con una llamada a realizar un determinado proyecto, ¿no? Yo me siento llamado sobre todo a enseñar, ¿eh? El aula es mi lugar predilecto. Y en el aula, ¿qué hacer? Sobre todo dar que pensar, suscitar pensamiento y sobre todo proyectos de vida nobles, ¿eh? Y eso es lo que intentamos hacer en el aula. Entonces, es una tarea sobre todo muy socrática, ¿no? De despertar y de ayudar a encaminar proyectos de vida nobles. Y eso no se hace inmediatamente, ¿eh? Requiere de mucha interacción, requiere de escucha, requiere de habilidades comunicativas que uno va aprendiendo a lo largo del ejercicio de la docencia. ¿Y qué es Dios para ti? Sobre todo es misterio, ¿eh? Yo la primera palabra que relaciono con Dios, pasé 8 años en una facultad de teología, me licencié, doctoré, pero yo creo que la palabra que de entrada tenemos que asociar a Dios es misterio. Misterio es lo oculto, es lo que desconocemos, es un abismo sin fondo, es algo que nos trasciende, es todo lo contrario a un objeto, ¿eh? Un objeto es este vaso, un objeto es este bolígrafo, es algo que uno puede describir, delimitar, precisar, pesar, ¿no? En cambio, Dios es un abismo y nosotros en ese abismo pues nos perdemos, es enorme, es infinito, ¿no? Por eso utilizamos parábolas, alegorías, imágenes, ¿no? El mar, el cielo, lo absoluto, porque las imágenes no acaban de poder contener la plenitud, ¿no? La inmensidad de Dios, ¿no? Pero la primera referencia para mí es misterio, que significa eso oculto, no es algo diáfano que sea explícito para todos, más bien es un enigma que podemos ir a explorar y podemos y seguimos explorando. Disculpa que te interrumpa el podcast, pero me ha dicho un pajarito que aún no tienes entrada para nuestro evento del 29 de octubre en la Sala Kinépolis en Madrid. Zen Talks en directo. Si te gustan estos podcasts vas a tener 6 ponentes de una calidad insuperable dando charlas sobre identidad, psicología, filosofía, ciencia, longevidad. Os dejamos las entradas en la descripción, se están agotando. Nos vemos el 29 de octubre en Sala Kinépolis, Madrid. Te dejo con el podcast. ¿Y crees que Dios puede ser un antídoto para la tragedia? Sí, pero naturalmente uno tiene que trascender muchas imágenes de Dios. Pongo un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Si uno tiene en la mente un Dios que es como un lampista, como un tapagujeros, entonces ese Dios le va a frustrar. Porque dice, hombre, yo te llamé, tenía un problema muy grave y no viniste. Y por lo tanto no quiero saber nada más de ti. Ya, pero es que Dios no es un lampista, ¿eh? Dios no es alguien que viene a arreglar tus desajustes, tus problemas, tus situaciones, ¿no? Sino más bien es aquello que nos sostiene y nos da fuerza para enfrentarnos a todo tipo de contrariedades y dificultades, ¿no? No es quien te va a quitar las piedras del camino, sino la fuerza que te va a impulsar, ¿no? A desarrollar ese camino a pesar de esas piedras y dificultades. Por eso sí, yo creo que puede ser una fuente de inspiración, de sostenimiento y que te impulse a desarrollar proyectos que con tus propias fuerzas difícilmente puedes, ¿no? Esto le llamamos la gracia, ¿eh? Una persona que ha recibido esa gracia y que se siente impulsada a desarrollar unas obras que con sola su naturaleza, su racionalidad, su inteligencia, pues no sería capaz de desarrollar. ¿Y cómo podemos seguir confiando? Que es una pregunta que yo creo que todos los creyentes o incluso no creyentes se han hecho. ¿Cómo podemos seguir confiando en el plan de Dios cuando éste parece que nos lo está arrebatando todo? A ver, lo primero que hay que subrayar es que, esto se afirma mucho en teología, ¿no? Que los caminos de Dios
son indescifrables por nosotros, ¿no? Es decir, nuestra razón tiene límites. A veces nos pensamos que somos dioses, lo comprendemos todos, tenemos una visión exacta de la realidad. No, nuestra razón es limitada, ya lo dijo Kant, y conocemos determinados estratos de la realidad y niveles, ¿no? Entonces, el plan de Dios no lo conocemos en sentido estricto, ¿no? Lo que pasa que hay seres humanos que, impulsados por Dios, hacen obras maravillosas, ¿no? Y eso nos deja sorprendidos a todos, ¿no? Y también es verdad que observamos que en la realidad pues hay mal, hay crueldad, hay negación, hay humillación, hay todo tipo de actos que son precisamente contrarios al plan de Dios, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con eso, no? Es una lucha, ¿eh? Es una lucha permanente, ¿no? Pero en cualquier caso, no podemos jugar a ser Dios, ¿no? Dios nos trasciende, pero Dios no ha callado, Dios se ha revelado. Esta es la tesis central, al menos en la teología cristiana, ¿no? No ha permanecido mudo, sino que ha revelado una palabra. Y esa palabra nos ha sido comunicada y nosotros podemos tratar de comprenderla, de intentar descifrarla, de intentar apropiarla para ver qué nos dice esa palabra del mundo, de nosotros, de la muerte, del más allá. Ese ejercicio de interpretación de la palabra, esto es la teología. Este ejercicio difícil, enormemente complejo, que tienes que desarrollar en diálogo y que intenta comprender qué está diciendo esa palabra y qué me está diciendo a mí en este momento concreto. ¿Estaría esto relacionado con lo que se suele decir a veces de que Dios habla en el silencio o habita en el silencio? Sí, imprescindible eso, ¿no? Y lo vemos de qué manera, ¿no? De hecho, cuando uno solo puede auscultar una palabra, si practica el silencio. O sea, lo vemos en el diálogo que tú y yo estamos teniendo, ¿no? Tú me formulas una pregunta y yo puedo responder porque estoy en una actitud silente y muy receptiva, ¿no? Eso porque no lo aplicamos a Dios, ¿no? Dios habla, pero si usted está tan saturado o tan sumamente lleno de sí mismo, esa palabra no alcanza, de tal modo que es como un vaso, ¿no? Si usted va metiendo agua, al final va a rebasar, ¿no? Hay que vaciarse para poder acoger. Este proceso de vaciarse es precisamente este silencio. Lo pongo con un ejemplo bíblico, ¿no? Dices, bueno, Moisés en el Sinaí escuchó una palabra, ya, pero porque hizo silencio, porque si no, no hubiera escuchado nada, ¿no? Hizo silencio, escuchó una palabra que le dijo, yo, Moisés, voy a liberar tu pueblo de la esclavitud de Egipto y lo voy a hacer a través de ti y vas a salir de esta servidumbre, ¿no? Y Moisés escuchó y dijo, bueno, pero yo, frente a este imperio, esto es imposible. Y dice, tú no, yo a través de ti. Tú te vas a convertir en un instrumento de liberación. Por lo tanto, en efecto, el silencio es la condición sine qua non para la escucha. Por eso los místicos, los grandes maestros espirituales, todos hablan de que el silencio es imprescindible para esa escucha. Por eso también en un mundo tan ruidoso y tan acelerado, es muy extraño que uno tenga ocasión de escucha y ocasión de tener esta relación, o como tú has dicho en tu caso personal, este encuentro, ¿no? Porque por lo general, incluso uno no tiene ni posibilidad de encontrarse con los demás, por la aceleración y porque no nos damos tiempo para escuchar al otro. Totalmente, y de hecho has comentado el tema de vaciarse, que me resulta muy interesante porque yo lo he experimentado en mis carnes en los últimos meses, y es haber experimentado en mi caso toda mi vida haber estado demasiado pendiente de mí mismo, ¿no? Para mí mismo y por mí mismo, y buscar cosas que a mí me vengan bien y hacerlo todo a través de mí mismo, y no ha sido hasta que hice el ejercicio de encomendarme a Dios y decir, vale, que es una abstracción completamente, por eso entiendo que mucha gente no sepa ni cómo empezar, pero yo dije, vale, lo mío no ha funcionado, voy a dejar que lo que intuyo que está por encima de mí haga su trabajo en mí, pero para eso he tenido que sacrificar y abandonar cosas que formaban parte de mi identidad. Y en ese momento, bueno, en ese proceso, he notado cómo a través de ese silencio por mi parte y de esa manera de arrodillarme ante él, todo se iba colocando naturalmente. Y el vaciamiento es la condición básica. Lo podemos describir con una imagen muy gráfica, ¿no? Cuando uno está en una habitación y lo llena todo, no puede entrar nadie.
Es como si no hubiera ni posibilidades, empujas la puerta y no hay nadie, porque tu yo lo ocupa todo, tus preocupaciones, tus proyectos, tus intereses, tú. Sin embargo, cuando ese yo se vacía, puede entrar alguien que puede transformar esa habitación. Eso lo expresa muy bien San Agustín en las Confesiones. Dice, tú ya estabas en mí, pero yo estaba fuera de mí, y por lo tanto no me di cuenta que estabas en mí. Sin embargo, cuando interioricé, me encontré contigo, ¿no? Pero hay un encuentro dentro de uno mismo, precisamente porque uno ha dejado espacio para que ese otro llegara, ¿no? Y eso es vaciarse. Y significa, de algún modo, dejar de esta tendencia autorreferencial, hoy hablamos de narcisismo, ¿no? Yo, más yo y nada más que yo, y decir, bueno, voy a dejarme sostener y a empujar por esa palabra, ¿no? Y eso le llamamos también el espíritu, ¿no? Que te mueve, te conmueve y te va de algún modo trasladando a situaciones nuevas. Uh-huh. Y en todo esto, ¿qué sentido tiene la muerte, ¿no? Que estemos nosotros viviendo, pensando estas cosas, en el propósito, ¿qué haremos? ¿Para qué sirve morirnos si al final todo termina? Claro, es el gran enigma, ¿eh? Y así lo plantea también la teología, ¿no? Porque de hecho estamos hechos para la vida y estamos hechos para vivir plenamente, ¿no? Y sin embargo irrumpe la muerte, ¿eh? Y la muerte es tiránica, además no se presta a negociaciones, no se presta a consultas, irrumpe y lo destruye todo, ¿no? Sin embargo, de nuevo Dios, ¿no? Dios transmite una palabra y esa palabra dice, la muerte no es el fin, ¿eh? La muerte es una transición a una vida plena, a un renacimiento absoluto, y aquí de nuevo nos faltan las palabras para describir esa transición hacia qué es, ¿no? Un estado de plenitud, la resurrección de la carne, la gloria infinita de Dios, pero en cualquier caso son palabras que se refieren a algo que todavía no hemos experimentado. Y por esto nos resulta tan difícil. Pero la muerte realmente está en la ecuación. Es decir, la única certidumbre que tenemos es que todo ser que nace muere. Lo demás es incierto, ¿eh? Si va a ser ministro, si va a escribir un libro, si va a vivir 100 años, 40, 10, si todo eso es incierto. Pero la única certidumbre es que se va a morir. ¿Cuándo, cómo, dónde? Tampoco lo sabemos. En cambio, esta certidumbre es la que muchas veces no pensamos, ¿eh? Y vivimos como si no fuéramos a morir, ¿eh? O como si eso solo afectara a los demás, ¿no? Eso también te va a afectar a ti y a mí. ¿Y qué has aprendido tú durante la vida sobre la muerte? Bueno, he aprendido justamente que, dado que la muerte irrumpe y que esto es una certidumbre, tenemos que dotar del máximo contenido este tiempo que no ha sido dado. La vida es un segmento, ¿eh? Los matemáticos hablan de la línea, que es infinita, pero hablan también del segmento, y el segmento siempre está acotado entre dos extremos, que es nacimiento y muerte. Los clásicos hablaban de que entramos en el escenario del mundo en una cuna, ¿no? Usted llegó en una cuna y se va con la mortaja, pero es un segmento. Entonces, ¿qué aprendes de la muerte? Que hay que vivir esta vida con la máxima plenitud y darle el máximo valor, porque no es indefinida. Y además es irreversible. Yo no puedo volver a mi infancia. Tú no puedes volver a tu infancia. Por lo tanto, hay etapas que ya no puedo recuperar, ¿no? Con lo cual, tengo que pensar seriamente qué voy a hacer con este segmento que a mí ha sido dado para que tenga contenido, para que merezca la pena, para que al final pueda decir, ha merecido la pena vivir, ¿eh? No he malgastado el tiempo en sandeces, en estupideces, en cuestiones completamente irrelevantes, ¿no? Esa es la pregunta por el sentido. En cambio, fíjate, si no hubiera límite, si no hubiera acotación, igual esta pregunta ya no tendría sentido, porque puedo permanentemente empezar, posponer, volver a empezar, pero dado que hay límite, eso introduce seriedad y a la vez introduce angustia, ¿no? ¿Qué voy a hacer con ese tiempo que me ha sido dado para que merezca la pena este recorrido? Totalmente. ¿Y por qué crees que hay gente, o a tanta gente le cuesta tanto hablar de la muerte y pensar en eso? Primero porque es el gran tabú, nos inquieta mucho y nos resulta sumamente incómodo pensar que no estaremos indefinidamente
que no estarán las personas que queremos indefinidamente, sino que estamos de paso, estamos un tiempo. Nuestra condición es temporal, somos caducos, ¿no? Y además, porque sobre todo la muerte es un puñetazo a la arrogancia, es decir, no podemos superarla. Nos hace sentir muy impotentes, muy frágiles. De algún modo, es como un reconocimiento de nuestra humildad. Todos morimos, entonces aquí nadie se salva, ¿no? Ni el rico ni el pobre, aquello de Jorge Manrique. Aquí nadie se escapa de la muerte. Entonces esto nos hace, por un lado, muy universales, porque da igual, todos vamos a pasar por allí, pero por otro lado nos incomoda y nos exige pensar a fondo qué vamos a hacer. Y tendemos a la evasión. La muerte no la enfrentamos, nos evadimos hasta que llega y toca a alguien cercano. Cuando mueren los demás, uno está en modo indiferencia. Pero cuando es tu padre, tu madre, tu hermano, tu esposo y lamentablemente tu hijo o una persona que tú has engendrado, entonces la muerte no la puedes ocultar, te puedes evadir. Se presenta allí y tienes que enfrentarte. Pero mientras esto no tiene lugar, tiendes a ocultarla, separarla, esquivarla, porque realmente es muy inquietante asumir que eres temporal y que somos impotentes, físicamente somos impotentes frente a la muerte. En cambio, los que creemos en Dios creemos que la muerte ha sido vencida, pero no por obra humana, sino porque Dios es más poderoso y más fuerte que el mal y que la muerte. Pero humanamente la experiencia es que no podemos superar a la muerte. ¿Y por qué nos cuesta tanto sabiendo que todo esto tiene un fin y que además el fin a veces llega antes de tiempo incluso? ¿Por qué nos cuesta tanto vivir el presente y estamos permanentemente atrapados entre el pasado y la incertidumbre del futuro? Sí. Esta es la gran dificultad y el gran aprendizaje, ¿no? Fíjate que hay como dos tendencias. Una es la tendencia, sobre todo, a revivir el pasado, que es muy propia de las personas mayores, ¿no? La nostalgia, la memoria, o, en caso de personas muy jóvenes, la preocupación por el futuro. ¿Qué va a ser de mañana? ¿Qué voy a hacer? Hay un texto que recojo en este libro que dice: no os preocupéis por el mañana. Constantemente estáis pensando en el mañana, os angustiáis, ¿qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a trabajar? ¿No? Vivir el presente, ¿no? Cada día tiene su afán, ¿no? Entonces, esta tendencia a proyectar futuros o a rememorar pasados tiene una consecuencia, que usted no vive el presente, que de hecho es lo único que realmente hay, ¿no? El pasado es pétreo, no lo puedes cambiar. Cosas querríamos cambiar de nuestro pasado, pero no las podemos cambiar, están ahí. Y el futuro es completamente abierto. Solo hay una certidumbre en el futuro, que usted se va a morir. Ahora, si va a culminar su proyecto, si va a ser abuelo, si resulta que usted va a ser premio Nobel, todo esto es incierto. Lo único cierto es que va a morir. Entonces el futuro es abierto, el pasado es pétreo. Lo único realmente donde estamos y que podemos gozar y que podemos ahondar y disfrutar es el presente, que es una hora muy efímero. En alguna ocasión he escuchado a gente hablar de vivir el presente como vivir cada día como si fuera el último. ¿Recomiendas esta práctica o crees que hay una confusión entre esos dos términos? No. Incluso yo esta práctica la planteo a mis alumnos en varias ocasiones, ¿no? Que me planteen cómo vivirían este día, que empieza, les tengo a primera hora, a las 8 de la mañana, si fuera el último. Y es muy interesante las narraciones que escriben, ¿no? Porque su día cambia radicalmente de lo que hacen habitualmente. De entrada, nadie va a la universidad. Si es mi último día, no voy a la universidad. Y plantean, digamos, actividades que realmente para ellos son significativas, y que no hacen habitualmente. Algunos de ellos se plantean pedir perdón. Y, hombre, si fuera mi último día, igual debería pedir perdón por determinadas prácticas o cosas que he hecho que me avergüenzo de haber hecho, ¿no? O agradecería a mis padres todo lo que han hecho por mí. Es decir, se plantean una serie de actividades, de prácticas, que por lo general posponemos. Yo lo que aprendo, sobre todo, de este ejercicio es no posponer lo fundamental.
Y nos pasamos la vida posponiendo lo fundamental porque lo anecdótico, lo inmediato, ocupa nuestra cotidianidad. El lampista, el cambio de cocina o simplemente pagar una multa. Esto ocupa nuestra cotidianidad y lo esencial lo vamos posponiendo. Eso ya se lo diré mañana. Esto ya lo haremos otro día. ¿Habrá otro día? ¿Habrá mañana? ¿Tienes la garantía de que estará, de que tú estarás, de que te podrá entender? Porque igual no estará. Por lo tanto, hazlo hoy. Díselo hoy que la quieres. Perdónale hoy. Agradécele hoy todo lo que te ha aportado. Y tendemos a posponer. ¿Y por qué posponemos las cosas realmente importantes? Como por ejemplo pedir perdón, ¿no? Que es algo que yo he estado experimentando últimamente, que he dicho, hay muchas cosas que yo no he dicho o que yo no he explicado a gente muy importante en mi vida y que si hubiese seguido en mi narcisismo, mi yoísmo, pues seguiría posponiendo hasta que me di cuenta de esto es realmente importante y aunque a mí me cueste, tengo que hacerlo. ¿Por qué a veces anteponemos eso, pagar una multa o fregar el suelo a pedirle perdón a nuestros padres, por ejemplo? Porque requiere algo que es muy difícil, ¿no? Que es primero el reconocimiento de que hice un mal. Y eso es humildad. La humildad es la madre de todas las virtudes. Para solicitar el perdón, primero uno tiene que reconocer que ha causado un mal. Y luego tiene que tener la audacia de acercarse a la víctima que causaste ese mal y solicitar ese perdón. Puede ser que ese perdón te sea dado o no, pero tiene que superar un muro que se llama orgullo, que se llama soberbia, que es primer pecado capital en la teología, ¿no? Hay 7, el primero y el fundamental es la soberbia, ¿no? Yo soy Dios, a mí nadie me tiene que decir nada. En cambio, cuando uno realiza ese movimiento de la reconciliación, lo primero es reconocer, ¿no? Aquí me equivoqué, aquí ofendí a una persona, esto no tenía que haberlo hecho, ¿ya? Y ahora tengo que acercarme y decírselo y esperar si el otro supera su rencor o su resentimiento y me concede ese perdón. Porque igual no me lo concede. Igual dice, mira, todavía estoy muy endurecido, todavía estoy muy resentido por lo que me hiciste y no soy capaz de perdonarte. Y han pasado 10 años. Por tanto, aquí hay que superar, por un lado, esto, ¿no? El orgullo, que a veces es muy difícil, y el otro tiene que vencer el rencor por la herida que ha sufrido. Y eso también a veces requiere de tiempo, incluso de toda una vida, que uno está enjaulado en un remordimiento o en un rencor. ¿Existe algún mal generado por el ser humano que sea imperdonable? Este es el gran tema. Yo creo que el perdón es muy difícil cuando el mal también es muy grave. Esto lo trata un filósofo que a mí me ha interesado mucho, que es Paul Ricoeur, que dedica un texto muy bonito al perdón difícil. Dice, hombre, perdonarme porque por la inercia me has pisado el pie en el autobús, esto casi es una disculpa. Pero perdonar a alguien que ha matado a tu hijo, perdonar a alguien que con una bomba mató a tu padre, porque simplemente pues era un guardia civil o era un policía, cuidado, es el perdón difícil. Entonces siempre decimos que hay perdones que a veces son sobrehumanos, ¿no? Cuando hablamos de Auschwitz, Birkenau, Dachau, ¿no? Los Lager, ¿no? ¿Cómo perdonar, ¿no? Y sin embargo hay personas que nos sorprenden porque perdonan lo que llamaríamos imperdonable. Dice, bueno, pero ¿usted cómo puede perdonar eso? Y eso humanamente decimos, o hay una fuerza sobrenatural o una gracia que esa persona ha recibido y que es capaz de perdonar al verdugo de su hijo o al victimario de su esposa, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Porque la reacción inmediata es la venganza. Es decir, lo que el cuerpo te pide es la venganza, ¿no? Es acción-reacción, acción-reacción. Esto nos lleva a la destrucción. El perdón es lo imprevisible. Digamos, lo previsible es que reaccionaras con venganza, ¿no? Y como dice Hannah Arendt, el perdón es lo imprevisible, que es, ¿y esta persona cómo puede perdonar? Pues porque entiende que la venganza solo genera un círculo y una espiral de violencia muy, muy superior. Y además no te devuelve la persona que perdiste, o el sufrimiento, o la carencia, ¿no? Por lo tanto, dicen del placer de la venganza. No es un placer, tú no recuperas esa vida. Sin embargo, el perdón sí que abre nuevas vías, ¿no? De posibilidad de
reconciliación y empezar de nuevo la historia. ¿Y consideras que estamos en deuda por el mero hecho de haber nacido? Sí, estamos en deuda primero de todo con nuestros padres. Y lo estaremos siempre. Fíjate por qué. Porque aunque yo quiero, o aunque yo lo deseara, no puedo engendrar a mis padres, ¿no? Me han dado el don de vivir, el don de existir. Y eso es un regalo que aunque yo les cuide, aunque yo les compense con abrazos, con afecto, no les puedo dar lo que me han dado. Lo puedo dar a otro. Y el hijo le das la posibilidad de existir, pero a tu padre no. Y cuando tu padre está en un proceso ya, digamos, de senilidad y observas que está cercano a la muerte y muere, yo no tengo la potencia de hacerle revivir. Esta capacidad no la tenemos. Lo que hemos conseguido es prolongar la vida, ¿no? Y hablamos de dilatación de la longevidad. Y es verdad, vivimos mucho más que en el medievo y mucho más que en la prehistoria. Pero aún así, viene la muerte, ¿eh? Entonces, estamos en deuda, sí. Hemos recibido un don, que es el don de existir, porque yo no me lo he dado a mí mismo, y eso yo no puedo devolverlo a la persona que me lo dio. Puedo dárselo a otro, pero no a la persona que me lo devolvió. Totalmente. Hemos hablado de la muerte y de Dios, pero esos son temas que mucha gente tampoco está interesada porque en este momento de su vida pues o le quedan grandes o le asustan directamente. Pero hay algo que a todo el mundo le interesa y es la idea de felicidad, ¿no? Sí. Que en este podcast yo le intento preguntar a todos los invitados qué es la felicidad. Y me gustaría que me explique. A ver, la felicidad es un estado de plenitud que siempre es imperfecto, ¿eh? Yo hablo de felicidad imperfecta, porque siempre hay elementos que incomodan en la vida, ¿no? Es decir, uno puede ser feliz si es inconsciente de lo que pasa en el mundo, ¿eh? Vale. Pero cuanto más nivel de conciencia y de conocimiento de las tragedias, crueldades, genocidios, abusos, maltratos que hay en el mundo, es muy difícil ese estado de felicidad plena, ¿no? Por eso hablo de felicidad imperfecta y que además es gradual, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Pues tiene que ver con dos pilares para mí. Primero, vivir una vida con sentido. Es decir, si uno cuando se levanta por la mañana tiene la impresión de que eso que hace es valioso, aporta, no soy estéril, no soy un artefacto inútil, sino que aporto algo que mejora la vida de los demás, eso para mí es un ingrediente clave de la felicidad. Y luego otro, que es tener vínculos de calidad. Es decir, yo creo que la felicidad también tiene que ver con qué tipo de vínculos tienes con las personas. Me resulta muy difícil imaginar que una persona pueda ser feliz si se levanta cada día al lado de una persona que, bueno, que la somete, que la explota, que la hiere. Cuenta mucho con quién estás a la hora de hablar de felicidad y qué vínculos tenemos, ¿no? Hoy nos preocupa mucho la cantidad de followers, la cantidad de seguidores, la cantidad de vínculos. Pero la felicidad tiene que ver con la calidad de los vínculos, ¿no? La amistad de verdad, el amor de verdad, esos son fuentes de felicidad, claro. Como naturalmente tener una vida que tenga sentido, que tenga valor para ti mismo, ¿no? Que tengas la impresión que esa vida no es estéril, sino que aporta algo a la sociedad, aporta algo a un barrio, a un contexto. Mi presencia mejora esa situación. Muchos me seguís preguntando para qué sirve el Zen Focus. Pues Focus es concentración. Una píldora de Zen Focus cada día, después de desayunar. ¿En qué te ayuda? Pues te ayuda a mejorar la concentración, tu capacidad de retener información, es decir, la memoria, y te ayuda al mismo tiempo a reducir la fatiga, el cansancio y la ansiedad. Para mí y para miles de personas es un compañero ideal y esencial de nuestro día a día. Bien quieras ir a trabajar, entrenar, estés estudiando para una oposición o simplemente quieras dar ese extra a nivel cognitivo que nos viene bien a todos. Consíguelo en zenlabs.com. Has hablado de la importancia de trabajar la felicidad ya desde primera hora de la mañana, ¿no? De empezar el día incluso con tus estudiantes, ¿no? De cambiarles la manera de interpretar ese día. ¿Qué recursos utilizas tú personalmente para intentar que tu día sea un buen día desde primera hora? Sí. Sobre todo, un primer recurso es ser muy selectivo. Vale. ¿Qué lees?
con quién vas, qué haces. Es decir, el día tiene 24 horas para todo el mundo. Una parte de estas horas, no cabe duda, la trabajamos, porque tenemos que trabajar. Bien. Pero hay otras áreas del día que podemos utilizarlas actividades muy distintas. Entonces, lo primero es, ciertamente, discernir muy bien. Y vuelvo al tema del tiempo. Si el tiempo fuera ilimitado, me podría permitir el lujo de malgastarlo en todo tipo de estupideces. Pero dado que no lo es, hay que seleccionar bien. Hay relaciones que te vienen impuestas, hay situaciones que te vienen impuestas, pero tú tienes un margen de maniobra y puedes decir, ahí no voy a ir. Este libro no lo voy a leer. Este sí. Este es un clásico que tiene unas máximas que me pueden inspirar. Con esta persona voy a comer, porque es una fuente permanente de ideas y además sugerente, me estimula y además es una persona que escucha. Por lo tanto, para mí es clave organizar bien la agenda de tal modo que puedas buscar esos instantes de máxima plenitud de sentido que hay en un día. Porque si no, el día te pasa y dices, sí, ha sido un día más, pero tan gris, tan monótono como el de antes, ¿no? Y eso en una carrera de días. Por lo tanto, sí que hay que desarrollar un discernimiento y una selección, ¿no? No puedes leerlo todo, no puedes estar con todo el mundo, no puedes escucharlo todo. A medida que uno se hace mayor, se da cuenta que tiene que acotar, seleccionar, para gozar más intensamente de la música, del arte, de la literatura, de los poetas. No se puede leer toda la biblioteca, aunque viviéramos 1000 años. Has comentado ahora como un valor bueno en las personas el saber escuchar. Sí. Y yo hace poco recibí uno de los mejores halagos que me han dicho nunca, que era que escucho muy bien. Y es algo que yo no llevo de serie, porque a mí me encanta naturalmente hablar de mí mismo y contar mis historias, y siempre tengo historias para contar y chistes que hacer. Entonces me gustó mucho porque es algo que he estado trabajando, primero forzándome y luego lo he conseguido hacer de manera orgánica. ¿Cómo de importante es que la gente aprenda a escuchar a los demás antes que hablar de sus propias cosas? Es imprescindible. Le dediqué un libro entero, El arte de saber escuchar, que además me propuso un editor. No salió de mi cabeza la idea, pero lo dijo. Dice, es que escuchamos poco y mal, ¿no? Y dije, es verdad. Poco y mal. Incluso no dejamos terminar al otro. Ya le cortamos, ya le rehusamos o ya le objetamos antes de que termine. Hombre, no ha formulado la idea. Entonces, ¿por qué nos resulta tan difícil? Bueno, primero porque estamos muy llenos de nosotros mismos, ¿no? Hay personas que se escuchan mucho, ¿no? Pero raramente escuchan a los demás. Y luego hay otro elemento, que son sobre todo los prejuicios, que funcionan como un muro. A este no le escucho porque es negro, a este no le escucho porque es pobre, a este no le escucho porque la manera de vestir, ¿qué me va a contar? Hay una serie de prejuicios que funcionan como muros de contención. De tal modo que al final tu escucha es muy endogámica. Solo escuchas a los que son como tú, de tu edad, creen en lo mismo que tú, y eso te achica enormemente la mente. Cuando escuchas al otro, esto te sorprende, te violenta, incluso te sugiere, te hace salir de tu mundo y empiezas a recorrer otros mundos. Pero la tendencia es a escuchar a ese que de algún modo ya anticipamos lo que dirá. Incluso antes de que lo diga ya lo anticipamos. Pero esto nos empobrece terriblemente. En cambio, la escucha del otro, de otra cultura, otra lengua, otra tradición religiosa, eso realmente es un ejercicio que es muy estimulante intelectualmente. Y sobre todo nos gusta escuchar la crítica. La crítica es algo que rehusamos. Y sin embargo es lo que nos mejora. Yo creo que la crítica es difícil de digerir. El elogio nos confirma, nos gusta, nos agrada, nos da autoestima, pero la crítica es muy difícil. Y sin embargo la crítica es lo que nos mejora. Hay todo tipo de críticas, la crítica corrosiva y la crítica constructiva, pero la crítica nos mejora y a veces es la que rehusamos más. De esto ya hablaremos otro día. Esto no quiero ni oírlo. No me lo digas que me hundo. Bueno, pero la crítica es la manera de mejorar como seres humanos. ¿Es la serenidad como un estadio superior a la felicidad? Porque yo a veces lo he llegado a pensar, que la felicidad es tan ambigua, ¿no? Y tan imperfecta, como comentabas tú, que yo creo que el estado óptimo al que me gustaría a mí llegar en algún momento
es un estado de serenidad, como de tranquilidad de espíritu. Que... Sí. Para mí superior. A eso los estoicos le llamaban la tranquilidad del alma, la paz interior, que es un estado en que, por un lado, vives en un estado de paz a pesar de los movimientos del mundo, las agitaciones, los estímulos. Eso los estoicos le llamaban conseguir esa autarquía, ¿no? Esa especie de refugio espiritual donde uno mantiene esa paz, esa serenidad, a pesar de las adversidades, contrariedades. Esto es un ejercicio muy complejo y difícil que requiere una gran disciplina, porque de entrada lo que hay es inestabilidad, lo que hay son flujos, lo que hay son estímulos, lo que hay son broncas, ¿no? Y mantener paz en un entorno tan sumamente agitado es difícil. En cambio, en un claustro benedictino o en un claustro cartujano dices, hombre, en este entorno uno puede alcanzar esa serenidad, pero en entornos muy estimulados y muy acelerados es difícil, pero no imposible. Entonces, la serenidad sí, para mí es ese estado de paz, de profunda paz, en que uno ya no tiene que demostrar nada, en que uno ya no aspira a nada, en que uno no está devorado por remordimientos o culpas, y que alcance ese estado, sería como un estanque, ¿no? Completamente quieto, ¿no? Una especie de espejo, ¿no? Que tú refleja perfectamente tu rostro, ¿no? Y muchas veces lo que está al mar es revuelto, hay oleaje, y aquí en esa barca pues está todo a punto de caer. Qué bueno que comentes eso, porque a ver si soy capaz de formular bien esta pregunta que me acaba de venir a la cabeza. Cuando fui a ver a Jordan Peterson a Estocolmo, tuve la oportunidad de hacerle una pregunta y le pregunté si esa ansiedad constante que sentimos los seres humanos respecto a ciertas cosas que comentabas tú, ¿no? La validación externa, los proyectos, las preocupaciones, los remordimientos, si en algún momento cesaba, en algún momento de la vida. Casi se lo pregunté desde su experiencia, ¿no? Tanto académica como personal. Y él me respondió que no, y que tampoco quieres que eso ocurra, ¿no? Que es la aventura de la vida, Sí. que estás deseando algo que realmente no quieres. Tú quieres que siempre haya un mínimo de aventura, que las cosas pueden salir mínimamente mal, para tú poder tener ese control y esa capacidad. Entonces, ¿tú crees que esta serenidad podría llegar a alcanzarse de una manera absoluta y permanente? Yo creo que en este mundo no. Lo que alcanzamos son instantes de serenidad, ¿no? Hay instantes en que uno experimenta esta paz interior y que dice, caramba, qué momento de plenitud. Pero es verdad que la inquietud es la característica central del ser humano. Esto lo dice San Agustín. El corazón humano es un corazón inquieto, que es lo contrario de la quietud, porque aspira, porque desea, porque anhela algo que no tiene, aspira a una plenitud que aquí solo entrevé o de algún modo intuye, pero la serenidad sería ese estado. En la tradición budista hablan del nirvana, en la tradición hindú del moksha, y también en esas tradiciones expresan que ya en este mundo puedes alcanzar ese estado, al menos de un modo provisional, no permanente. Yo creo que esta serenidad se puede alcanzar, pero siempre está amenazada por una nueva inquietud, porque nuestro estado siempre es un estado de camino, es decir, no es un estado de llegada. Y por lo tanto la serenidad, sí, la podemos intuir, prefigurar, pero la nota fundamental de la vida humana es la inquietud, es el desasosiego, es la búsqueda de sentido, de paz, de tranquilidad. Pero hay momentos de tranquilidad del alma. Nosotros lo hemos experimentado en la montaña, en el mar, delante de una obra de arte, escuchando la Ave María de Schubert, ¿no? Dice, bueno, aquí algo se ha parado, ¿no? En este momento algo se ha parado y el mundo sigue con su ruido, pero ha habido una especie de refugio espiritual donde yo me he metido. Antes mencionaste a los estoicos y yo he sido consciente, al menos en mi mundo de la gente que yo conozco, que en los hombres sobre todo ha vuelto mucho esa pasión por esa corriente de pensamiento del estoicismo. Y muchas personas que yo conozco que se han interesado por gente como Marco Aurelio, Séneca, han acabado derivando en el cristianismo. Y me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista académico y de experiencia personal, si recomendarías más para ordenar tu vida, guiarte por los valores estoicos o por el cristianismo directamente. Sí. A ver, gracias, porque es un tema, a mí me ha interesado mucho el estoicismo, tanto el romano como el griego, ¿no?
Has citado algunos, es verdad. Hay un revival del estoicismo. Lo vemos en las librerías, lo vemos en las bibliotecas. Se relee a Marco Aurelio, a Epicteto, a Séneca, el enorme Séneca, cordobés, ¿no? Es verdad, hay un regreso a los estoicos, incluso a neoestoicos como Baltasar Gracián y su texto, ¿no? Su manual que nos indica también un camino de pacificación. El tema está en que para mí no es incompatible. Yo creo que el estoicismo nos plantea una serie de ejercicios espirituales para conseguir esta tranquilidad del alma en un mundo muy agitado. Y eso ya lo desarrollaban los romanos, ¿no? Los estoicos romanos, ¿no? ¿Por qué? Porque son ejercicios espirituales, ¿no? ¿Qué lees? ¿Qué música escuchas? El paseo, la meditación, la filosofía como un ejercicio espiritual. Sin embargo, el cristianismo aporta algo que no está en el estoicismo, que es precisamente la interpretación de una palabra que ha sido revelada por Dios, cuyo fin es también el sosiego y la tranquilidad del alma. Uno de los nombres de Cristo es el médico del alma, o es el que te cuida el alma, o es el que te viene a sanar el alma. Por lo tanto, de algún modo el estoico es como una filosofía que te abre o te permite acercarte al cristianismo. Y hubo filósofos estoicos que transitaron hacia el cristianismo. Ahora, yo donde encuentro la paz no es precisamente leyendo a Marco Aurelio o Séneca, que los he leído y los he releído, ¿no? Yo encuentro la paz en el Evangelio. Es decir, para mí lo que es fuente de pacificación, y es lo que intento también expresar en este libro, es en la palabra que Dios ha comunicado. Venid a mí los que estéis cansados, porque yo os voy a dar esta paz, ¿no? Por lo tanto, yo, donde he encontrado realmente la palabra que me sostiene, no es en Marco Aurelio o en Epicteto, que allí encuentras una buena brújula, cuidado, sino en esa palabra que sana, cura y sostiene. Qué bueno. He de decir que yo creo que me voy a arrepentir toda la vida de no haberme leído este libro antes de nuestra conversación, por lo que no descarto, en caso de que te interese, tener una segunda parte, porque la verdad que no me dio tiempo y me enteré hace relativamente poco de la existencia de este nuevo libro tuyo y la verdad que estoy ahora mirándolo y tengo unas ganas de leerlo brutales, brutales. Te he escuchado hablar del cansancio vital. ¿Qué es y cómo se cura? Pues es una especie de mal del alma, hay patologías del alma, que es sufrir una especie de hastío vital, ¿eh? No tengo ganas de vivir, me he cansado de vivir. Incluso hay muchísimos artículos en revistas que llamamos de impacto que analizan esto, las razones de la denominada fatiga vital, cansancio vital, que sufren personas mayores, algunas personas mayores, pero también a veces jóvenes. Estoy cansado de vivir. Esta vida no me llena, ya quiero desaparecer. Y en ocasiones, cuando eso además se vive con mucha intensidad, puede acarrear, pues, autodestrucción, suicidio o autolesión, ¿no? Eso nos preocupa, ¿eh? Que personas que están empezando a vivir ya estén cansadas. O personas que estén en una fase como la madurez o la ancianidad experimenten este cansancio vital y quieran dejar de estar en el mundo. Y eso naturalmente no es casualidad. Lo que nos interesa es ver los factores. ¿Qué genera ese cansancio vital? Porque hay ancianos que a los 90 años tienen muchísima vitalidad y son voluntarios en una parroquia y además cuidan de sus nietos y además se apuntan a un aula de personas mayores. Dices, pero bueno, usted tiene unas ganas de vivir que parece un torbellino, ¿no? Y otros que están en casa encerrados, tienen 20 años en el sofá diciendo, bueno, yo ya estoy cansado de vivir. Esto es un asco, querría desaparecer. ¿Por qué hay esas actitudes, no? Y hay factores que nos ayudan a explicarlo. ¿Cuáles serían esos factores? Sí. Bueno, pues mira, uno clave es el sentido. Cuando uno tiene un sentido, un propósito, ya tiene un motor. Y hay como una especie de motivación intrínseca, ¿no? Bueno, es que tengo a mis nietos, es que quiero aprender latín, es que quiero ayudar a esta ONG porque está desarrollando un proyecto muy interesante en un barrio de Madrid o de Barcelona. Por lo tanto, cuando hay propósito, cuando hay un sentido, uno se cansa,
descansa y recupera de nuevo el aliento. Pero no se cansa de vivir, se cansa físicamente, Claro. se cansa intelectualmente como un profesor. Es distinto tener una clase a las 8 de la mañana, como yo tengo muchos días, que a las 7 de la tarde. Y hace mucho rato que estás activando las neuronas. Por lo tanto, hay cansancio, pero no del sentido. Tienes que reposar, tienes que comer, tienes que simplemente descansar. Pero esto es clave. Y luego otro elemento clave que me parece fundamental, ¿no? Que la soledad también es un factor que puede generar ese cansancio vital, ¿no? Es que nadie cuenta conmigo. Es que todo el mundo practica la indiferencia respecto a mi persona. Es que me canso de buscar personas para comunicar, pero estoy más solo que la una y sufro una soledad no deseada. Hay varios tipos de soledad. Este factor, soledad no deseada, carencia de sentido, son elementos claves para llegar al cansancio vital y llegar incluso a querer dimitir de vivir, ¿no? En cambio, cuando uno tiene un sentido y tiene vínculos de calidad, pues esos son motivos para vivir. Pongo un ejemplo, ¿no? Esta mujer tiene 80 años, vive en un piso, tiene una pensión muy escasa, pero tiene una razón para vivir, que el miércoles viene una voluntaria de los amigos de los mayores y tiene una conversación inteligente, agradable. Ese es el motivo. Ese miércoles y esa hora. El resto de la semana está sola. Por tanto, lo que la sostiene es un vínculo, ¿eh? O podría ser el cuidado de un gato, o el cuidado de un pájaro, o simplemente la lectura de un libro. Pero tiene que haber un propósito, si no viene el cansancio, el agotamiento vital. Y una persona que padezca de esa soledad no deseada, ¿crees que tiene la capacidad o la responsabilidad de poder cambiar eso a través de sí misma? Bueno, pues a veces es muy difícil, ¿eh? Porque a veces uno solo no tiene los mecanismos, los recursos, las habilidades para salir de ese hueco en el que ha caído. Por eso es tan importante la comunidad. Es decir, el factor comunidad es clave para evitar ese tipo de situaciones de cansancio vital, de suicidio, de desesperación. Pero hay que buscar pretextos para salir de esa soledad, ¿eh? Un pretexto pues es ir, qué sé yo, a un centro deportivo. Un pretexto es ir a aprender un idioma. Hay pretextos que nos permiten interaccionar con los demás. Hemos ido a hacer una clase de spinning y luego vamos a tomar un café y una tostada y empieza una interacción. Por lo tanto, hay que buscar pretextos para salir de ese aislamiento. Sin embargo, hay personas que entran en una espiral de no dejarse ayudar. Tú no puedes ayudar a alguien si no se deja ayudar. Y para dejarte ayudar tienes que constatar tu fragilidad. Tienes que darte cuenta de tu vulnerabilidad y que solo no puedes. Y entonces tienes que pedir ayuda. Pero de nuevo el orgullo. Personas que antes de pedir ayuda me arrastro como un gusano. Y a veces es demasiado tarde. Pero la clave para poder ayudar a la persona es que se deje ayudar, que reconozca que sola no puede salir de ese estado. Y a veces eso es lo que nos falta. Y de nuevo está el orgullo que evita ese reconocimiento de la vulnerabilidad. Totalmente. ¿Y qué le dirías a esa persona o ese chaval que nos esté viendo de 15 a 40 años, o chavala, o lo que sea, que no ha encontrado su propósito y le preocupa? ¿Cómo puede empezar uno a encontrar su propósito? ¿O es el propósito el que te encuentra a ti? En efecto, de entrada hay personas que lo ven muy claramente. Afortunadamente, ¿no? Hay personas que tienen 13 años y dicen, yo tengo muy claro que he venido a hacer el mundo. He venido a enseñar y quiero formarme bien para enseñar. ¡Qué suerte! Maravilloso Usted eso. será un maestro extraordinario, ¿no? Sí. Y hay personas que lo tienen muy claro. Yo he venido para curar personas. Bueno, pues tiene que prepararse bien en una facultad de medicina para poder curar a un montón de personas enfermas. Y sin embargo también hay la otra situación que tú decías, ¿no? Que hay personas que no acaban de clarificar qué es lo que he venido a hacer. Eso requiere de un trabajo entonces comunitario. Por ejemplo, nos ayuda mucho acercarte a una persona que te conoce y dice, oye, yo veo que tú tienes unas habilidades extraordinarias o unas capacidades extraordinarias para el dibujo o para el arte o para la comunicación o incluso para la reflexión. ¿Y si te
desarrollaras a fondo en esta dimensión, podrías aportar mucho. El drama es cuando quieres imitar a otro. Este es el drama. Es que yo quiero ser como mi hermano. Me gustaría desarrollar el propósito que ha desarrollado mi vecino. No, cada cual tiene que desarrollar el suyo y tiene que explorar para qué está en el mundo. Y eso a veces requiere de un discernimiento que exige tiempo. Yo estudiaba ciencias puras. Hice un bachillerato científico, física, química, matemáticas, geología, pero un profesor me despertó esa vocación, que es la vocación filosófica, la vocación de enseñar. Por lo tanto, a veces una persona puede ser un catalizador. Te puede activar o te puede enseñar a verte a ti mismo de otra manera. Yo me veía como un químico en un laboratorio con bata blanca y un tubo de ensayo en la mano, y resulta que no, que lo que descubrí es que yo estoy hecho especialmente para enseñar, para pensar, para enseñar a pensar y para pensar en público. Y esto me llena mucho, y tuve la gran suerte. Por lo tanto, a veces no es una indagación solo personal, puede ser compartida con otro que ve lo que tú no ves ahora. Pero yo veo que tu propósito puede ir encaminado hacia eso que tú ahora eres incapaz de ver. Que una vez más es un acto de humildad, Sí. el intentar buscar tu propósito más allá de ti mismo, ¿no? Preguntarle a tu madre, a tu hermano, a un amigo de toda la vida, porque es curioso eso que comentas. No he podido evitar pensar que hay algo muy gracioso en la historia de mi vida, y es que de las primeras cosas que mi madre cuenta de mi infancia es que yo era un niño que hablaba mucho, hasta el punto en el que llegaba a ser como a veces pesado, lo típico, que venían amigos de ella y me tenía que enviar a dormir, pues estaban cenando y yo les estaba contando pues una historia o un chiste, y ellos me estaban atendiendo porque decían, este niño tiene 4 años y nos está contando una cosa que, joder, es divertida y tal, ¿sabes? Y quedó ahí como anécdota. Y luego yo quise estudiar, me encantaba el arte, dibujar, estudié diseño gráfico, dirección artística, tuve una marca de ropa, un grupo de música, tal, y de alguna manera acabé dedicándome a la comunicación. O sea, ahora literalmente lo que hago es hablar. Y a veces lo pienso y digo, qué curioso, porque muchas veces las respuestas a nuestro propósito o qué venimos a hacer han estado siempre ahí. No sé si es el caso de todo el mundo. Lo que pasa es que no ha habido una autoexploración, no ha habido un autoconocimiento, o bien uno se obstinaba a hacer aquello para lo que no está preparado. O incluso a veces los padres encaminan equívocamente a su hijo, ¿no? Tú tienes que ser médico porque yo lo he sido. Bueno, ¿desde cuándo, no? El hijo nunca es una propiedad. No es una propiedad de los padres, ¿no? Los padres estamos para ayudarle precisamente a identificar su propósito y apoyarle para que lo pueda hacer realidad. Pero no para que haga eso que yo no hice o eso que a mí me hace ilusión que haga. El hijo no es una extensión de su ser, es otro ser humano, único, singular en el mundo, que está llamado a hacer de su vida pues una obra de arte, algo singular. Entonces, a veces uno se encuentra con grandes dificultades, incluso en el entorno inmediato. ¿Pero cómo vas a estudiar filosofía, por el amor de Dios? ¿Pero cómo vas a dedicarte al arte? ¿Pero cómo vas a dedicarte al dibujo, al violín? Lo que tienes que ser es ingeniero, lo que tienes que ser es matemático. Bueno, ¿desde cuándo? ¿Por qué me tienes que marcar tú el propósito? Y a veces aquí hay una apropiación del hijo o una actitud muy posesiva. Y el hijo no es posesión. Es un ser único llamado a desarrollar su propósito. Lo que pasa es que solo no puede. Necesita de una comunidad de ayuda. Necesita de un apoyo y durante mucho tiempo para que pueda volar. Qué bueno. Bueno, hemos hablado de la muerte de Dios, del propósito. ¿Qué es el amor? El amor es una de esas palabras que se prestan a tantísimas confusiones, como la felicidad o como la libertad, ¿no? Pero yo te lo defino muy claramente. Yo creo que amar a alguien es querer su bien. Es un acto de benevolencia. Es querer su crecimiento, su desarrollo, su plenitud. Por tanto, yo diría que el amor esencialmente es una práctica de benevolencia, de querer el bien de esa persona. Y eso vale para un hijo, vale para tu esposa, vale para un amigo. Otra cosa es que nos equivoquemos en el discernimiento de ese bien. ¿Qué era ese bien? Bueno, aquí nos podemos equivocar, pero es querer su bien, su desarrollo, su plenitud, su crecimiento como ser humano. Algo que me resulta muy interesante de tu historia es que hiciste tu tesis sobre Kierkegaard, el filósofo danés. Y yo lo descubrí pues el verano pasado, porque un amigo mío me recomendó Temor y Temblor.
Y yo, que no me he leído tantos clásicos, ni tengo un conocimiento tan amplio de la filosofía, de alguna manera este filósofo me caló. Me gustó especialmente y luego te descubrí a ti y vi que a ti te había pasado, pero bastante más. ¿Qué es lo que hace de Søren Kierkegaard un filósofo tan especial? Pues yo sobre todo lo que respondo es que hace una filosofía arraigada a la existencia. Por eso le llamamos el padre del existencialismo, ¿no? En tantos manuales aparece así. A mí me resultó muy sugerente cuando tenía, 19 años y me lo encontré en una biblioteca. Justamente no este libro, fue El concepto de la angustia, Ajá. pero él dice que el libro que le hará inmortal es Temor y temblor, que lo publicó en 1843, y dice, este es el libro de todo lo que he escrito, el libro más valioso, el libro donde expreso mi experiencia más genuina, es Temor y temblor, que lo firmó con un seudónimo, Johannes de Silentio, justamente. Es cierto, sí, Juan sí. del Silencio, ¿no? Entonces yo lo primero que valoro, la gente a veces me lo sugiere, pero ¿cómo has escrito tanto sobre Kierkegaard? ¿Por qué te interesa tanto? Fui a Dinamarca, aprendí el danés. ¿Por qué, no? Porque encontré en él un filósofo cuyo centro de gravedad está la existencia, y por tanto no la abstracción. En muchos filósofos hay una caída en lo que diríamos lo especulativo, ¿no? El ser, lo absoluto, ¿no? El noumeno, el apeiron, ¿no? Y en cambio, este hace una filosofía arraigada a la existencia y a lo que nos pasa. ¿Y qué nos pasa? Pues que sufrimos, enfermamos, morimos, deseamos ser felices, nos enamoramos, y lo que hace es una reflexión de todo eso que nos pasa durante nuestra existencia. Incluso podemos tener experiencia de Dios, que es la que él expresa justamente en Temor y temblor a partir del caso de Abraham, ¿no? Y del ejemplo de Isaac, ¿no? Y lo expresa muy bien, ¿no? Frente a ese Dios que se revela, pues la experiencia es de temor y temblor porque es frente a lo desconocido, no lo tenemos apamado, no lo tenemos controlado, y eso nos hace de nuevo muy humildes. Y eso para mí es clave, ¿no? Él dice que Dios es el totalmente otro, ¿eh? No se asemeja a nada de lo que observamos y cualquier comparación es inexacta. Por eso habla del totalmente otro, ¿no? De la diferencia absoluta. Y eso a mí me resultó muy sugerente y luego me ha acompañado. Sus textos, sus ideas, sus pensamientos me han resultado muy estimulantes, tanto de la obra seudónima como sus diarios, que son enormes. Acabas de mencionar en Temor y temblor cómo habla de Abraham cuando está a punto de sacrificar a su hijo ante las exigencias de Dios. Yo nunca había visto de un momento aparentemente rápido, sencillo y como breve al final, hacer un análisis tan profundo. Yo no daba crédito, nunca había leído una cosa similar. Y la pregunta que te voy a hacer es, para la gente que no la haya leído, ¿qué podemos aprender del análisis de Kierkegaard sobre el momento en el que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo? Claro. Esta es la conmovedora historia, ¿no? Lo que hace Kierkegaard en este texto es ponerse en la piel de Abraham, intentar comprender a Abraham cuando Abraham recibe el mandato de Dios de coger a su hijo por la mano, que es Isaac, ir hasta la montaña de Moriah, están 3 días y 3 noches en silencio, y cuando llega a Moriah, sacrifícalo. Y cuando está a punto de sacrificarlo, Dios frena a Abraham y dice, no lo hagas, aquí hay un animal, y sacrifícalo. Entonces, ¿qué aprendes, no? Bueno, aprendes realmente, primero una cosa fundamental, ¿no? Que la fe es algo que no podemos comprender racionalmente o no podemos explicar racionalmente. Abraham es capaz incluso de poner entre paréntesis su amor respecto a su hijo por obediencia a Dios, ¿no? Y eso es algo que le convierte en el padre de la fe, en el patriarca, en el referente de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham no duda. Por eso le hace tan sobrehumano a Abraham, ¿no? En cambio, Job duda, ¿no? Y Job grita, ¿no? Y Job se indigna contra Dios porque le viene una calamidad tras otra, ¿no? Job es más humano. Abraham es un ser que nos deja desconcertados, ¿no? Porque la obediencia incondicional, la sumisión incondicional a Dios y esperar pues que Dios dará la última palabra y por lo tanto una especie de... Para él la fe es como una pasión por el infinito,
algo que no podemos comprender racionalmente y que él no puede formular. Por eso Abraham está callado. Eso es increíble. El silencio de el Abraham. silencio de Abraham. De nuevo el silencio, que es lo que pasa con los místicos, ¿no? Los místicos tienen una experiencia que no pueden articular con palabras. Lo intentan. Lo intenta Santa Teresa de Jesús, lo intenta el maestro Eckhart, lo intenta San Juan de la Cruz, pero aún así no acaban de poder expresar esa vivencia que han tenido, tan plena, tan sentida, tan íntima de Dios. Eso, por ejemplo, a mí me ha interesado mucho Kierkegaard, pero Santa Teresa también. Y en Santa Teresa va interrumpiendo su discurso narrativo, diciendo, no lo sé decir mejor, no encuentro las palabras. Si alguien lo ha vivido, sabrá de qué hablo. Y si no lo ha vivido, no lo entenderá. Interesante esto. Muy interesante. Si no lo ha vivido, no lo entenderá. Porque lo que estoy explicando aquí solo lo entenderá quien lo haya vivido previamente. Por lo tanto, el lector que no haya vivido esa experiencia se queda fuera. Pero quien la haya hecho dirá, esto es lo que me ha pasado a mí. Y eso es interesante, porque significa que hay un límite en el lenguaje. Y Abraham no le puede explicar a Sara lo que ha pasado en la montaña de Moría porque no lo va a entender. Ni siquiera Isaac se lo puede explicar. ¿Pero qué ibas a hacer, papá? ¿Qué tipo de ser eres, ¿no? Que por obediencia a Dios ibas a sacrificarme, ¿no? Por lo tanto, es una situación límite que pone de relieve esta fe que en Abraham es absoluta, de abandono total a Dios y de obediencia a ese imperativo a pesar de su amor pleno por su hijo. Si buscas una calma sostenida y reducir un poco el estrés y el frenetismo bajo el que vives normalmente, dale una oportunidad a Zencon. ¿Por qué? Porque tiene ashwagandha, KSM 66 y extracto de azafrán. Esta combinación es perfecta para reducir la ansiedad, porque está probado científicamente que la ashwagandha llega a reducir el cortisol, que es la hormona del estrés, hasta en un 30%. Es decir, una calma sostenida que se la recomiendo a prácticamente cualquier persona. Es totalmente natural, así que dale una oportunidad en zenlabs.com. ¿Y qué significa para ti el salto de fe? Justamente esto. Significa que hay un momento que no puedes argumentar más. Es decir, uno puede dar razones de por qué existe Dios. Uh-huh. Y eso es el ejercicio también de la teología, ¿no? Un ejercicio de dar razón de la esperanza, de dar razón de la fe. Y aquí uno pues va a buscar a Santo Tomás de Aquino, las 5 vías, va a buscar a Pascal, va a buscar a Descartes, personas, todos esos creyentes que han intentado ayudarnos con razones, con argumentos, ¿no? Sin embargo, Kierkegaard dice, aún así, hay un momento que hay que hacer el salto de la fe. ¿Por qué? Porque los argumentos no son concluyentes. Los argumentos no son apodícticos. Eso lo vimos de una manera muy interesante en un debate que fue muy escuchado en la BBC entre dos gigantes, Bertrand Russell Uh-huh. y Friedrich Copleston. Russell, filósofo, premio Nobel, vivió 100 años y además autor de una obra enorme, y un filósofo agnóstico. Tiene un libro de recomendable lectura que es Why I'm Not a Christian, ¿por qué no soy cristiano? Okay. Y Copleston, jesuita, historiador de la filosofía, una mente privilegiada, y los dos se sentaron en la BBC y tuvieron una conversación sobre la existencia de Dios. Luego se publicó en un libro, Diálogos sobre Dios, Copleston-Russell. Bien. Dos mentes privilegiadas. Russell ponía argumentos contra la existencia de Dios, Copleston a favor. Quedó en tablas aquello. Es decir, había argumentos pros y contras, de tal modo que, lo de Kierkegaard, si no das el salto de la fe, no hay forma de aceptar esa existencia y aceptar esa presencia. Es decir, con argumentos no acabas de convencer al otro, no acabas de persuadir al otro. Yo creo que al final le persuades más con tu experiencia y dando testimonio de tu experiencia, de tu vida sobre todo, que no con argumentos filosóficos, lógicos, silogismos, porque al final el otro dice, bueno, te voy a construir otro silogismo. Y aquí empieza un debate inacabable. En cambio, cuando ves que una persona movida por Dios es capaz de hacer obras extraordinarias, dices, cuidado. O que Dios le da paz en una situación
donde sería fácil hundirse, dice, hombre, a mí me gustaría también tener esta experiencia. Por lo tanto, a veces el argumento es la vida, no son los silogismos. A veces es la vida, el cómo vives y te enfrentes a situaciones trágicas. Buenísimo eso que acabas de comentar, porque sí que es cierto que a mí me da la sensación, hay gente que quiere debatir la existencia de Dios con argumentos, ¿no? Si me das argumentos suficientes, lógicos y científicos para creer en él, quizás me lo planteo. Digo, la belleza está en lo otro, para mi gusto. O sea, la belleza está en intuirlo de alguna manera o saberlo, como si fuese una especie de intuición profunda del alma que hace que tú sepas que Dios existe. Y es más, si lo implementas en tu día a día y si verdaderamente te entregas ante él, como bien tú has comentado, empiezas a notar los frutos y empiezas a ver cómo te comportas distinto y cómo tu vida cambia. E incluso yo noto últimamente que la gente a mi alrededor, la que no cree tanto o está más confundida, viéndome a mí en esta nueva etapa en la que mi fe es mucho más prominente, lejos de sentir como a este tío que le ha pasado, que es lo que pensé yo que iban a sentir, este tío se ha vuelto loco de repente, ahora está muy loco, noto como que hay una curiosidad y como noto más amor por parte de ellos, de que me ven y mis amigos, mi familia, y dicen, vale, no sé en qué punto estás, pero creo que les gustaría llegar a... Intuyo que más allá de provocarles rechazo, de este se ha vuelto muy religioso, muy extraño, creo que ven ahí, creo que ven la misma esperanza que buscaba yo antes de conocer a Dios. Sí. Bueno, es el testimonio, es el dar testimonio de lo que uno ha vivido, y eso siempre tiene sus riesgos, no cabe duda. Por un lado puede generar incomprensión, sátira, mofa, pero en otras ocasiones genera interés o al menos puede suscitar una cierta aproximación, que es lo que nos pasa con algunos personajes, que cuando vemos que se enfrentan a situaciones límite y son capaces de mantener la serenidad, la paz, incluso ser bálsamo para los demás, uno dice, bueno, yo querría también experimentar eso. ¿Cómo lo haces? Pues mira, me sirve la meditación de la palabra, o me sirve la Eucaristía, o me sirve la comunidad. Son elementos que me sostienen y que me resultan balsámicos para enfrentarme a este tipo de situaciones. Al final, el argumento es la vida, no es el silogismo. Y cuando intentamos argumentar en esta vía, entramos en un terreno pantanoso. Es decir, de ahí no salimos, no acabamos de salir, porque... De hecho, te diré una cosa, para las grandes decisiones hay que hacer un salto. Me explico, ¿no? Si uno espera para casarse tener evidencia, nunca se casará. Ya, totalmente. Nunca. Sí. Digo, hasta que no lo vea con evidencia, no me caso. O hasta que no vea con evidencia que tener un hijo será maravilloso, no voy a tenerlo. No vas a tener nada. En la vida hay momentos que uno tiene que hacer el salto a una decisión. Eso lo expresa muy bien Kierkegaard, y significa también, él dice, vivir el vértigo. Decir, bueno, no sé cómo caeré. Cuando uno salta, no sabe cómo caerá. Pero bueno, uno cree que está en las manos de Dios. Pero si esperas tener evidencias, no vas a tomar ninguna decisión. Porque las evidencias solo se dan en el ámbito de la lógica, de la matemática, del álgebra, de la geometría. Pero en la vida humana no hay evidencias. Lo que hay son creencias, confianza, actos de fe, pero evidencias. Seguro que si me caso contigo seré feliz, al cabo de 6 meses separados. Seguro que si tengo un hijo seré feliz. Y usted es una mujer muy desgraciada precisamente por causa de ese hijo. Porque es un hijo que le lleva por el camino, digamos, más terrible que podía imaginar, ¿no? Por lo tanto, evidencia hay en la vida humana lo que hay son incertidumbres, sobre todo. ¿Qué es exactamente el vacío y por qué huimos de él? El vacío es justamente la ausencia de sentido. Frankl lo describió muy bien en un libro extraordinario, El vacío existencial, ante el vacío existencial. De Frankl siempre recordamos El hombre en busca del sentido, es el que me he leído. Que es la gran obra, y que es la gran obra y la que le hizo mundialmente conocido y se ha reeditado miles de veces, ¿no? Sin embargo, hay otras obras interesantísimas de Viktor Frankl como Ante el vacío existencial, que él ya detectó. Este hombre muere antes de los 90, ¿no? Y él ya detecta que hay una epidemia de vacío, ¿no? Luego lo han desarrollado otros autores, ¿no? Pero es eso de no encontrar sentido a tu vida, es el sinsentido. Nada me llena,
nada me colma, nada me realiza, todo me parece insuficiente. Por lo tanto, hay una experiencia de vacío, que no es el vacío físico, sino que es un vacío emocional, que es un vacío espiritual. Quizá porque nada de este mundo nos acaba de llenar. Esto también es muy agustiniano. Dices que no te va a llenar nada. Todo es insuficiente. Aspiras a una plenitud que este mundo no te puede dar. Esta es la cuestión. Ni esta cosa, ni esta fama, ni este coche, ni este éxito. Esto no te puede llenar la sed que tienes. Hay una sed que no se llena con los objetos de esta realidad. Y eso puede generar un vacío, claro. Y esa sed, al menos a título personal, ¿dirías que solo se rellena con Dios? Para mí, la respuesta está clara, ¿no? Y de nuevo San Agustín dice, mi corazón está inquieto y solo en Dios encuentra su quietud. Pero en lo demás persiste la inquietud. Por tanto, digamos, el proceso de quietud es esa comunión plena, es ese encontrarse plenamente con Dios. Aquí hay encuentros, sí, esporádicos, intermitentes, pero la quietud no es propiamente de ese mundo. Nosotros somos, como decíamos antes, seres inquietos, ¿no? Buscamos, anhelamos, indagamos. Por lo tanto, en efecto, yo creo que esa sed no se apaga con nada de este mundo. Nada la puede apagar. Y si uno intenta apagarla con lo que da la realidad, no la apaga. Es como el agua, ¿no? El agua salada te genera más sed. Usted va bebiendo agua del mar, pero todavía tiene más sed. Por lo tanto, va por un mal camino. Igual tendría que beber de otra agua, porque esta agua no le satisface, no le llena, no le colma. ¿Hay algo más importante en esta vida que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo? Pues así de entrada diría que no, ¿eh? Diría que no, que eso son 3 actividades muy fundamentales en la vida, ¿eh? Pero claro, está el perdón, ¿no? Está la gratitud. Esto ya son actos también que tienen su valor infinito, ¿no? Pero en efecto, engendrar un ser humano, de las 3, no cabe duda que para mí es la principal, porque es dar vida a un ser único, irrepetible. Esto tampoco lo pensamos, ¿no? Que cada uno de nosotros somos únicos. ¿Ves? Kierkegaard también lo subraya. Utiliza un término danés que es intraducible y se ha intentado en todas las lenguas, que es de enkeltheden, que es individualidad. Que a veces lo traducimos como individuo, singular, el único, pero es la idea de que cada ser humano es irrepetible. Es decir, no ha habido nadie como tú en la historia, ni habrá nadie como tú. Esto cuando uno lo piensa, bueno, genera temor y temblor, porque significa, mira que ha habido seres humanos antes que ti, ¿eh? Pero millones, ¿no? Y probablemente habrá muchos después. Veremos el colapso medioambiental, la crisis ecológica, pero nadie como tú. Por lo tanto, la singularidad es algo que aterra, ¿no? Lo que significa que si esa singularidad se pierde para siempre. Si esa singularidad se desarrolla, pues ese desarrollo aporta algo que nadie pudo aportar, que es tu ser único en el mundo. Qué bueno. Y después de todo lo que has escrito y todo lo que has enseñado, ¿qué es lo que más sentido le da a tu vida? Pues, hombre, sobre todo, para mí lo que da más sentido es poder transmitir lo que yo he aprendido. No en el aula solamente, ni en la biblioteca, sino que has aprendido viviendo. Los clásicos tenían esa frase, ¿no? Primum vivere deinde filosofare, ¿no? Primero vive y luego filosofa. Bueno, yo tengo 58 años, ¿no? Estoy en el aula, primero como alumno mucho tiempo y como profesor desde los 23 estoy en el aula. Ya llevo muchos años en el aula. Entonces hay un tiempo en el aula que explicas lo que has aprendido en los libros. Pero hay momentos donde transmites lo que has aprendido a lo largo de tu vida, fuera de la biblioteca. Yo no digo que sea lo fundamental, pero a veces es lo único que al alumno retiene, ¿eh? Dice, sí, usted sabe mucho de Kant y de Schopenhauer y de Kierkegaard y usted es muy erudito, pero realmente lo que me ha sobrecogido es esa anécdota que contó, es cómo se enfrentó a esa enfermedad, a esa muerte, es cómo ha vivido un proceso de desamor, de ruptura.
Por lo tanto, transmitir lo que he vivido por si es útil a los demás. Ese es el tema, ¿no? En el fondo, se trata de transmitir para que el otro desarrolle su itinerario. ¿Y cuál es la verdad más dura que has aprendido sobre la vida, pero que al mismo tiempo te da esperanza? Hombre, la más dura, no cabe duda, ¿eh? Es la muerte de un ser querido, es la muerte de mi hijo, es lo más duro que he vivido de largo, mi esposa y yo, y naturalmente sus hermanas, ¿no? La verdad más dura es precisamente que está la muerte y que además puede aparecer, irrumpir en cualquier momento, aunque tú tengas planes, proyectos, agenda hasta el 2027, yo puedo morir esta tarde, puedo morir después de esta entrevista o durante esta entrevista, ¿no? Nunca lo sabemos, ¿no? Y alguien dirá, bueno, pero esto lo hemos sabido. Sí, siempre lo hemos sabido, pero cuando lo vives te das cuenta de que no es una proposición filosófica, ¿no? Sino que es una realidad, la realidad de la muerte. Sin embargo, a mí lo que me genera antídotos frente a esta experiencia es la fe, ¿eh? Kierkegaard dice que la fe es el antídoto a la desesperación. Cuidado esta frase, ¿eh? Es decir, no hay fármacos, ¿eh? No hay fármacos, no hay terapias, ¿eh? La fe, que significa confiar en una vida plena, es lo que te salva de la caída a ese pozo tan profundo que es la desesperación. Hoy hay muchas personas desesperadas, muchísimas personas. No hablo de depresión, ¿eh? La desesperación es un estado del alma de no ver ninguna posibilidad, de quedar como asfixiado en un mundo sin salida. Es como claustrofobia la desesperación, ¿eh? Kafka lo expresa muy bellamente en la Metamorfosis, ¿no? Usted se queda encerrado en una habitación con forma de insecto y aquí se queda encerrado. No hay salida. Bueno, pues la fe es creer que hay salida. La fe es creer que hay posibilidad. La fe es creer que la muerte no es la última palabra, sino que Dios redime y salva al que muere. Y eso es algo que naturalmente genera esperanza, que es lo que tú me preguntabas. Uh-huh. Y a nivel práctico, me encantaría utilizar toda esa experiencia y conocimiento que tienes para que esa persona que nos está viendo, que a mí me escriben mucho, chavales, ¿no? Y gente que me dice, René, estoy en un momento de mi vida en el que siento que todo se rompe, que no sé qué hacer con mi vida, me siento decepcionado respecto a mí mismo y no sé por dónde tirar ni qué hacer y me piden consejo a mí. Entonces te lanzo yo la bola y se lo das tú. Me la lanzas porque además eso también me pasa con alumnos, exalumnos, Claro, y naturalmente también con personas que ven un podcast o leen un libro, ¿no? Y a veces pueden imaginar que tiene respuestas claras y diáfanas para todo, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que no hay soluciones mágicas, que no hay fármacos para determinados estados del alma. Hoy vivimos en un momento donde creemos que el fármaco lo resuelve todo. Usted se siente culpable, tómese esto. Tiene remordimiento, tómese esto. Su vida es un desastre o se siente desesperado, tómese eso. No hay fármacos. Pero tenemos palabra, tenemos a los clásicos, tenemos una sabiduría que nos ha sido transmitida y que puede ser brújula. No podemos ser arrogantes y creer que yo tendré la solución mágica a todos esos problemas. Cuando uno tiene problemas tiene que acercarse. ¿A quién o a qué? A alguien que te merece confianza. Entonces, ¿qué hacemos? Pues damos experiencia de lo que hemos vivido. Mira, a mí me va bien eso. Me va bien meditar cada mañana. Me va bien orar. Me va bien leer un fragmento del Evangelio. Me va bien leer un fragmento de Séneca. Me va bien conversar con una persona, ¿no? Bueno, hay que comunicar esas estrategias que nos va bien cuando también experimentamos cómo se rompe a pedazos el alma y cómo los podemos recomponer, esos fragmentos. Pero lo que no hay es soluciones rápidas, milagrosas, inmediatas, que es lo que queremos, ¿no? Un fármaco para cualquier estado del alma, ¿no? Y el fármaco es muy útil, ¿eh? Tengo cefalea, tengo lumbalgia, cuidado. Pero para esas situaciones se requiere de otro tipo de estrategia. Qué bueno, gracias. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como un buen profesor. Yo solo aspiro a eso. No aspiro a nada más, pero aspiro a ser un buen profesor y un profesor como yo tuve, que me hizo ver el mundo desde otra manera o activó en mí pensamientos que no tenía o
fue capaz de romper determinados prejuicios, tópicos que tenía muy endurecidos, o que me ayudó a orientarme, fue brújula en un momento dado en que yo no sabía, en una encrucijada, qué tipo de vía tenía que tomar. Eso para mí sería lo mejor, ¿no? Luego están los textos, naturalmente. Yo escribo y enseño, pero me siento más profesor que escritor. ¿Y cuál es una batalla que estés librando ahora mismo? Hombre, la batalla que estamos librando, que yo estoy librando particularmente, es la batalla contra la dispersión. Vale. La dispersión es enorme, ¿eh? La vivimos los profesores de qué manera, ¿no? Tenemos una generación muy dispersa, en el sentido de que resulta muy difícil atender, ¿eh? Atender a algo, ¿no? Estar plenamente presente a una comunicación, ¿no? Una obra de arte, un verso, ¿no? Un aforismo. ¿Por qué? Porque hay tanta hiperestimulación que la mente va saltando de rama en rama, ¿no? Y no está permanente o no está quieto en nada. De tal modo que entonces, ¿qué ocurre, no? Que no gozas de nada, ni de una obra de arte sublime, ni de una composición musical, ni de una novela, ni de un verso de García Lorca. Usted está permanentemente fuera de lugar. El combate contra la dispersión para mí es el combate central. En el aula lo vivo. Antes salías en el aula y habían personas con un papel en blanco y un bolígrafo y empezaban a escribir. Ahora sales al aula y te encuentras con 80 personas, cada uno con su ordenador personal y su pantalla. ¿Dónde están? ¿Qué están viendo? ¿Qué consultan? ¿Por qué mares digitales están? No lo sabes, pero mantener la atención un rato y sobre todo seducirles con el pensamiento es una batalla, es un desafío que yo vivo como un reto personal y que me estimula, pero otros profesores se hunden. Dice, yo no puedo más. La lucha es de David contra Goliat, yo no puedo. Y algunos pues se quieren prejubilar, hacen gestiones ya más de tipo gestiones académicas para salir del aula. ¿Algo que te gustaría cambiar de ti? Me gustaría cambiar mi impaciencia. Yo soy una persona que me resulta difícil esperar, ¿no? Y atender también. Entonces, me gustaría tener más paciencia, ¿eh? Paciencia también con mis carencias y paciencia con la lentitud de los demás y paciencia pues en un caos circulatorio o en un terrible, digamos, colapso en la autopista. ¿Y qué es el éxito para ti? Yo creo que el éxito es culminar ese propósito que te has dibujado, ¿eh? Conseguir ese propósito. Y por lo tanto, en mi caso, pues enseñar bien. En mi caso es comunicar bien esos contenidos, es lograr que se interesen o que ahonden en determinados temas, ¿no? La libertad, la felicidad, el amor, la muerte. Para mí este es el éxito, ¿no? Conseguir que un alumno esté atento, disfrute y vaya a buscar ese texto que tú has sugerido, lo subraye y ese texto le transforme. Y una última. ¿Eres feliz? Yo soy moderadamente feliz, o vivo una felicidad imperfecta. Naturalmente hay situaciones que son difíciles de sobrellevar, pero yo creo, como digo, que si tienes un propósito y tienes vínculos de calidad, y yo me siento bien acompañado, mi esposa, mis hijas, amigos, pues eso naturalmente te permite ese estado de felicidad imperfecta, moderada, que es la felicidad humana que tenemos. Qué bueno. Oye, he de decir que qué bonito escucharte hablar. O sea, he disfrutado de esta conversación muchísimo, he aprendido muchísimo y te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Yo te agradezco la ocasión porque me parece que son entornos que pueden hacer bien a muchas personas y que podemos también sugerir, campos de pensamiento, campos de reflexión, ¿no? Itinerarios que cada uno puede desarrollar. Y el pretexto es justamente una conversación de esta calidad. Totalmente. Y para los que nos hayan escuchado y quieran saber más, tienen la palabra que me sostiene en la descripción, ¿vale? Tendréis un link ahí y yo, de verdad que no lo digo por quedar bien, me voy a leer esto y probablemente te envíe algo de feedback porque estoy seguro de que me va a encantar. Muchísimas Ojalá gracias. sea así, ojalá tengamos más conversaciones en el futuro. Qué bueno. Muchas gracias, Francesc. Gracias a ti.